tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Heréndida Romero y en este video vamos a hacer el análisis de la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. En la página número 3 de nuestra guía nos marca el contenido de la sesión, en donde viene la presentación, las recomendaciones para el desarrollo de la sesión a distancia, la agenda de trabajo, que es en donde nos reparten los tiempos para toda esta sesión, propósitos, materiales y productos, además de las actividades sugeridas que, como ya estamos acostumbrados, se dividen en dos partes. La primera se titula Continuemos trabajando con las emociones y la segunda, Rumbo al cierre del ciclo escolar. Más adelante vienen también los anexos. El 1 es un glosario, el anexo 2 es un listado de fichas de educación socioemocional que nos van a ayudar con algunas de las actividades y productos que vamos a desarrollar más adelante. El anexo 3 se titula Técnicas para el manejo de las emociones y el anexo 4, ¿en qué consiste la técnica parar? Es una técnica muy interesante que vamos a descubrir en un momento más. El anexo 5 se titula Propuestas de ficha descriptiva para alumnas y alumnos. El anexo 6 es un diplomado, más bien una invitación al diplomado de vida saludable y material complementario, ligas de acceso para poder enriquecer nuestro trabajo a distancia. Pues ahora sí, comencemos. En la presentación de esta guía, en la página 4, nos menciona que en este momento nos va a resultar relevante sistematizar la información en torno al desarrollo personal, el ambiente familiar, las condiciones de bienestar o problemáticas que enfrentan en sus hogares nuestros alumnos, así como los niveles de comunicación y participación con la finalidad de identificar las condiciones para el aprendizaje, cómo esto repercute en su formación integral y en las áreas de mejora pendientes. De esto se trata esta sesión del Consejo Técnico. Los propósitos son dos: que el colectivo dé continuidad a las acciones realizadas para favorecer el bienestar de la comunidad escolar a través de su estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia, en el caso de los colectivos que pudieron realizarla, y la enriquezcan con actividades para la regulación de las emociones. Y el segundo propósito es recupere y analice la información con la que cuenta de sus alumnas y alumnos acerca de sus aprendizajes, el nivel de comunicación que mantuvieron y otros aspectos relevantes durante el periodo de aprendizaje en casa que les permita realizar fichas descriptivas de sus avances y áreas de mejora. A grandes rasgos, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? En la parte número 1, vamos a seguir con el trabajo de las emociones. Recuérdalo, ya habíamos trabajado en la quinta sesión la empatía. En la sexta sesión introdujimos el tema o el valor de la resiliencia y ahora vamos a trabajar con la regulación de las emociones. Y luego, en un segundo momento, vamos a retomar toda la información que hemos recolectado de nuestros alumnos en estos meses y nos vamos a preparar para la realización de las fichas descriptivas que nos servirán como cierre del ciclo escolar en la octava sesión ordinaria y como diagnóstico en el siguiente ciclo escolar. Ahora, ¿cuáles son los materiales que vamos a ocupar? Básicamente son tres. El primero es la estrategia para la gestión de emociones y desarrollo de la resiliencia y empatía que hicimos. La iniciamos en la sesión 5, la complementamos en la 6 y hoy la vamos a seguir enriqueciendo. Vamos a ver un video que se titula Alike, que está disponible en YouTube y se los voy a dejar la liga en la descripción de este video.
Y el tercer material son los registros con información de nuestros estudiantes, donde podamos abarcar la situación de sus aprendizajes, la forma de comunicación, el estado socioemocional, el ambiente familiar para el aprendizaje, entre otra información que podamos tener relevante por ahí. Son los listados de semáforos que ya hemos estado haciendo también con anterioridad. Ahora, vamos a ver cuáles serán los productos a realizar en esta sesión. El primero es la estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia enriquecida con las técnicas para la regulación de emociones. De no contar con la misma, o sea, si no la hicieron en el consejo 5 ni en el 6, es momento de comenzar su planeación y aplicación. El segundo producto son la ficha descriptiva del grupo que atiende. Y el tercer producto es un ejemplo de ficha descriptiva de un alumno que se encuentre en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Es importante que nosotros recalquemos que para este consejo técnico vamos a tener que tener lista la ficha descriptiva de nuestro grupo. Y de aquí vamos a sacar el ejemplo de la ficha descriptiva de un alumno, pero durante el periodo de la séptima a la octava sesión vamos a tener que contar con las fichas descriptivas de todos nuestros alumnos. Pues bueno, continuemos trabajando con las emociones. Es el apartado número 1 de esta guía y empieza en la página número 9. Vamos a proponer en este momento revisar los avances de la estrategia para favorecer la gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia que han venido trabajando desde la quinta sesión ordinaria para fortalecerla. Vamos a enriquecer nuestro plan de trabajo. Para eso, en la página 10 y 11, nos mencionan cuáles son las actividades que vamos a trabajar de forma individual antes de la sesión en línea. Vamos a recuperar las acciones que haya realizado en el marco de su estrategia para la gestión de emociones y el desarrollo de la empatía y la resiliencia, el plan de trabajo que hemos estado haciendo. Y después vamos a reflexionar en torno a estas preguntas. ¿Cómo te han ayudado esas acciones realizadas a mejorar el propio estado emocional? ¿Cómo expresan tus alumnos sus emociones? ¿En qué situaciones muestran alegría, miedo, enojo, tristeza? ¿Y qué hacen para sentirse mejor? ¿De qué forma ha procurado que sus educandos se expresen, reconozcan y reflexionen sobre las emociones que presentan? ¿Y cuáles son los indicadores que le permiten reconocer si los estados emocionales de sus estudiantes han mejorado? ¿Cómo tú te das cuenta o dónde está palpado esa información que recabas? Ahora, es importante recordarles, compañeros, que no es necesario contestar pregunta y respuesta. Solamente con que escribas las ideas principales para la reflexión y que las puedas compartir cuando sea el trabajo en equipo es suficiente. Las actividades para trabajar en equipo, ya sea por grado, por ciclo o por asignatura, están en la página 11. Vamos a observar un video que se titula Alike y a partir de ello vamos a reflexionar de estas preguntas. ¿Cómo cambió el estado emocional del niño durante la historia? ¿Qué influyó en su transformación? Piense en las niñas, niños o adolescentes que atiende y conteste qué situaciones le producen preocupación o frustración, qué les interesa y les motiva a aprender. Es un video con un contenido de 6 minutos que también te dije ahorita, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que lo puedas compartir con tus colegas.
En la página 12 y 13, después de que ya vieron el video, ¿sí? Vamos a leer estos pequeños fragmentos que están ahí en nuestra guía del CETE y vamos a tomar nota de las ideas más relevantes. Ahí nos menciona sobre cómo nosotros podemos de alguna manera controlar y regular las emociones. Vienen algunos pues conceptos o algunas ideas de cómo lo manejamos en base al programa Constrúyete y al plan y programas de estudio para la educación básica en México. Después de haber visto el video y reflexionado sobre estos dos cuadritos color rosa, vamos a contestar cómo favorecer en ustedes y en sus estudiantes la expresión y reflexión sobre las emociones aflictivas y cómo podrían apoyar a las familias, a sus hijos e hijas a regular las emociones. Esta pregunta es importante porque cuando estemos enriqueciendo nuestro plan de trabajo de la gestión de emociones, pues es importante incluir a los padres de familia en esta estrategia. Luego nos piden más adelante analizar si en su estrategia para la gestión de emociones, la empatía y la resiliencia ya han considerado alguna actividad para la regulación de emociones, tanto en los docentes como en sus estudiantes y las familias. Y en caso de ser necesaria, lo vamos a enriquecer, incluyendo con alguna que conozcan. Es importante que tomemos nota de esas acciones que nos ayudan a mejorar en su estrategia para compartirlas en plenaria. Para esto nos podemos apoyar en los anexos que vienen al final de la guía, el 1, el 2 y el 3. Para trabajar en plenaria, en esta primer parte, en la página 13 y 14, menciona en el anexo 4 una técnica que me pareció súper interesante que se titula parar. Consiste en seguir una serie de pasos cuando se experimentan emociones no gratificantes. El acrónimo que le da el nombre ayuda a recordar los pasos a seguir. En este esquema se describe: ¿qué hago cuando tengo un sentimiento que no me gusta? ¿Cómo voy a aplicar la técnica? Primero, vamos a hacer una pausa en nuestras actividades. Después, vamos a atender al estado mental y emocional, si es que te está controlando alguna emoción. Primero, voy a verificar qué es lo que estoy sintiendo. Después, voy a recordar cuáles son mis metas y cuáles son aquellos valores o lo que es importante para mí. Voy a aplicar y voy a atender esas sensaciones de respirar. No voy a actuar, no voy a hacer nada más hasta que me sienta tranquilo. Y la última fase es regresar. Ahora sí, una vez que estoy tranquilo, voy a regresar a la actividad que estaba haciendo con una mente más serena y clara. En este momento en el que ya nos vemos después de casi 1 año y medio de estar con educación a distancia, hay momentos en los que ya estamos muy frustrados, estamos de alguna manera pues desesperados de no localizar a aquellos alumnos con los que se tiene una comunicación inexistente o intermitente y podemos empezar a sentirnos frustrados, compañeros. La técnica parar nos puede ayudar, primero, para que seamos conscientes de eso que estamos sintiendo, que eso que nos causa angustia, estrés o ansiedad. Y después recordar por qué soy docente, cuál es mi meta, qué me propuse para lograr llevar a cabo esta estrategia de aprendizaje a distancia, lo importante que soy, no nada más en mi escuela, sino también en la sociedad. Y una vez que ya esté tranquila, que ya esté con mi mente un poco más fluida, puedo continuar trabajando. Para continuar, en la página número
15 de nuestra guía nos mencionan unas preguntas de reflexión. La primera es, ¿de qué manera puede beneficiarlos a ustedes y a sus alumnos utilizar parar y regresar a las sensaciones del cuerpo cuando experimentan una emoción que genera reacciones impulsivas? ¿Qué otras actividades para la regulación de emociones conocen? Si está a su alcance, enriquezcan su acervo de actividades con otras que conozcan o indaguen y compártanlas con sus compañeros. Compartan las ideas que trabajaron en equipos sobre la conveniencia de favorecer en ustedes y en sus educandos la expresión y reflexión acerca de las emociones aflictivas, así como las técnicas o actividades para favorecer su regulación y enriquecer su estrategia. Tomen acuerdos sobre lo que realizarán en el ámbito personal, en su trabajo cotidiano como docentes, para contribuir al desarrollo de capacidades para la gestión de emociones y mejorar el bienestar y la convivencia. Con estas preguntas de reflexión cerramos el punto número 1 y nos adentramos a la segunda parte de este consejo técnico que se titula Rumbo al cierre del ciclo escolar. En este apartado se propone dar comienzo a la elaboración de fichas que describan los aprendizajes que adquirieron nuestros alumnos y otros aspectos relevantes de cada uno de las niñas, niños y adolescentes, en particular de quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes fundamentales esperados del grado que cursan. Asimismo, permita a las y los docentes establecer un diálogo entre ellos mismos y con las familias que garantice la claridad acerca de los aprendizajes alcanzados y a sus educandos apreciar y comprometerse en su propio avance. Para ello, de manera individual, en la página 17 nos propone la descripción de los avances y las áreas de mejora de nuestros alumnos. Vamos a leer el fragmento del acuerdo 26-12-20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, para el ciclo escolar 2020-2021. Maneja tres aspectos importantes. El primero es dar prioridad a la función formativa de la evaluación. ¿Sí? Nos pide que toda esa información que obtuvimos mediante la evaluación sea la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los propósitos educativos. Voy a ver en qué están fallando mis alumnos, cuáles son aquellos aprendizajes que yo necesito reforzar y entonces modificar mi estrategia o mi plan de trabajo para poder lograr. El segundo aspecto es indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, menciona tres. Tomar en cuenta la autoevaluación en donde los alumnos expresen su opinión sobre sus propios aprendizajes, las tareas sobre los aprendizajes esperados que han encargado durante este tiempo y las han entregado a través de medios digitales o impresos y valorar aquellos saberes adquiridos durante este periodo de contingencia sanitaria y pues que se consignan explícitamente en el programa de estudios. Y el tercer ámbito o indicador es valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Quiere decir, una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida de cada alumno antes de la intervención pedagógica y no solo el resultado final. De modo que durante esta contingencia nosotros vamos a tener que hacer evaluaciones individuales en donde podamos tomar de manera personal
aquello que el alumno sabía antes de que nosotros llegáramos con nuestras estrategias didácticas y lo que sabe hasta este momento. Vamos a destacar aquellos avances que han sido positivos y de qué manera podemos apoyarlos para que pueda alcanzar el resultado ideal. En la página 18 nos da 3 puntos para poder reflexionar. ¿Qué opina de la frase evaluar para aprender? ¿Qué tiene que ver con la mejora de las prácticas de enseñanza? Cuando usted revisa las calificaciones previas de un alumno al que no conoce, ¿qué le dicen los números? ¿Qué otra información necesitaría para apoyar a sus estudiantes? En el caso de preescolar, ¿qué le dicen? Las observaciones plasmadas en la boleta. ¿A qué fuentes de información se remite al valorar los avances de sus educandos? No es necesario que contestes, son retóricas para que te pongas a reflexionar y podamos continuar con la siguiente actividad que está en la página 17. Nos piden que recuperemos aquellos instrumentos y fuentes de información de nuestros estudiantes que nos den cuenta sobre la situación de aprendizajes, cuáles son sus capacidades y sus necesidades, las formas de comunicación, su estado socioemocional, el ambiente familiar, entre otros aspectos relevantes. Por ejemplo, ahí vienen varias. El resultado de evaluación de cada periodo y las observaciones correspondientes, los semáforos de aprendizajes, cuadros comparativos, observaciones sobre el desarrollo de habilidades básicas y socioemocionales. El listado de las alumnas y los alumnos que se encuentran en situación de riesgo y que requieren mayor apoyo con comunicación sostenida o intermitente. El listado de los alumnos con información insuficiente de sus aprendizajes y sin comunicación actualizada. La opinión de las alumnas y los alumnos sobre sus aprendizajes, así como de sus madres, padres o tutores, y otras fuentes que le reporten información valiosa acerca de la situación de sus educandos. Con todo ello, en la página 18 y 19 nos pide hacer una ficha descriptiva de manera breve donde nosotros podamos plasmar cuáles son las fortalezas y las áreas de mejora de su grupo. También puedes incluir recomendaciones u otros rubros que consideres relevantes, como por ejemplo las fortalezas, las áreas de mejora, las recomendaciones, los alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes fundamentales y los resultados generales de aprovechamiento en el segundo periodo de evaluación. Continuamos en la página 19 y 20 con las actividades para trabajar en equipo. Van a compartir sus fichas descriptivas de su grupo y van a comentar cómo la información que han registrado les ayudará a mejorar sus procesos de evaluación y de intervención docente al cierre del ciclo escolar. Van a reflexionar con base en las condiciones actuales de la pandemia y el aprendizaje en casa para contestar estas preguntas que vienen ahí. ¿De qué manera pueden describir las fortalezas y áreas de mejora de cada uno de sus educandos en las fichas individual y cuál será la relevancia de esta ficha? ¿Por qué es importante contar con información anticipada de carácter cualitativo y cuantitativo de las alumnas y alumnos que atenderá el próximo ciclo escolar? ¿En qué contribuirá a sus formas de organización e intervención docente? En particular, a la evaluación diagnóstica del siguiente ciclo escolar. ¿Y qué información anticipada le puede resultar de utilidad acerca de la situación del grupo y de las y los alumnos que atenderá el siguiente ciclo escolar? Recuerda, no es necesario que contestes puntualmente, solamente con que destaques aquellas ideas principales para la reflexión y poderlas compartir en el trabajo en equipo.
En la página número 20 nos pide que iniciemos con la elaboración de las fichas descriptivas de los educandos. Vamos a tomar en cuenta pautas como las siguientes. Primero, los aprendizajes fundamentales que muestran o aquellos que no se logran observar. Las formas de trabajo que favorecen el aprendizaje tanto individual o colaborativo. El desarrollo de las habilidades socioemocionales. Formas de comunicación y otros aspectos relevantes. Y van a tomar acuerdos relacionados con el formato que van a utilizar, la información que es importante incluir y en el caso de secundaria, quién será el responsable de elaborarlas, si el tutor o el conjunto de docentes de cada grupo. En la página 21 viene un cuadrito que es muy importante que lo leamos y reflexionemos sobre ello. Las calificaciones expresadas en los registros de evaluación durante el contexto de aprendizaje a distancia y las nuevas realidades no siempre comunican de forma cabal todo lo que cada educando conoce o todo aquello que aún está por aprender. En las fichas descriptivas pueden registrarse aspectos relevantes que no expresados mediante una calificación y pueden resultar de provecho para que las familias brinden apoyo a sus hijos con la información que se les proporcione a los educandos para tener la certeza acerca de lo que saben o de lo que necesitan mejorar, y a los docentes que recibirán a las niñas, niños y adolescentes contar con datos que les permitan organizar sus actividades de aprendizaje en torno a los logros y dificultades registradas y como complemento a su evaluación diagnóstica del siguiente ciclo escolar. Tomando en cuenta el párrafo anterior, en la página 21 nos solicitan que a manera de ejercicio elaboremos una ficha de descripción de fortalezas y áreas de mejora de un alumno del grupo que se encuentre en riesgo de no alcanzar los aprendizajes fundamentales esperados. Ahí en su guía nos menciona un ejemplo de cómo pudiera ser y también nos hace hincapié de que esta ficha es solamente una propuesta. Cada colectivo podrá decidir cuál es el formato y cuáles son los rubros que mejor se adapten a sus condiciones. Para ello, pueden consultar un modelo más amplio en el anexo número 5 que viene al final de la guía. En la página 22 menciona también otro aspecto importante. Es de suma importancia iniciar la elaboración de estas fichas descriptivas de todos nuestros educandos y concluirlas al final del ciclo escolar. Vamos a tener muy presente que su propósito es compartirlas con las docentes que van a atender a estos estudiantes el siguiente ciclo escolar, con los niños y adolescentes para entablar un diálogo con ellos que les permita apreciar y comprometerse en su propio avance, y con las familias para garantizar la claridad sobre los aprendizajes alcanzados de sus hijos y lo que aún les falta por lograr. Por esta razón, se propone comenzar con la elaboración de fichas descriptivas previa reflexión en torno a su relevancia y los rubros o elementos de información de utilidad que pueden contener para cumplir con este propósito, a partir de las condiciones y las características de cada grupo para compartirlas y comentarlas en la 8ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Es decir, vamos a tener la ficha descriptiva de tu grupo, como te lo dije al inicio de este video, y para la 8ª sesión del Consejo Técnico Escolar tienes que contar con todas las fichas del total de tus alumnos de grupo. Ahí mismo, en esa página más abajito, nos pide que enriquezamos el contenido de la ficha descriptiva individual y de grupo con las opiniones
de sus alumnados y de sus familias, si están en condiciones de realizarlas, en torno a lo que ha sido su experiencia escolar en este periodo de aprendizaje en casa. Van a definir algunas preguntas que sirvan para integrar un cuestionario y que nos permita indagar aspectos relevantes. Ahí vienen algunas sugerencias, maestros, son simplemente, como ya lo dije, sugerencias. Ustedes pueden omitir o pueden agregar más preguntas que les ayude a obtener toda la información necesaria. ¿De qué manera lo pueden hacer? Es libre. Ustedes saben si a través de una videollamada hacen la encuesta, si un formulario Google, si de manera lo mandan por correo electrónico. Bueno, ya la estrategia dependerá de los recursos con lo que cuenten y con la creatividad de cada docente. Los resultados de las entrevistas pueden ser parte del diagnóstico para la planeación del siguiente ciclo escolar y motivo de análisis de la octava sesión del CTE. Por eso es importante que se hagan con anticipación para que esta información ya la podamos tener lista en las sesiones posteriores. Para terminar este consejo técnico, en videollamada, en plenaria, en la página 23, nos mencionan 3 actividades. La primera es que vamos a compartir la ficha que elaboraron en equipo en la actividad 14 y vamos a discutir cómo hacer mejoras en la descripción para que el docente que reciba a sus alumnos el próximo ciclo cuente con información relevante, clara y pertinente. La segunda actividad, vamos a establecer acuerdos con el colectivo docente para compartir los rubros y la organización de los contenidos de las fichas descriptivas de nuestros alumnos que elaborarán en las semanas venideras para compartirlas y revisarlas con una mirada común en la octava sesión del Consejo Técnico Escolar. Y finalmente vamos a valorar a manera de conclusión lo siguiente. ¿Alcanzaron los propósitos y productos establecidos en esta guía o aquellos que como colectivo se propusieron para esta sesión? ¿A qué lo atribuyen? Registren su respuesta en su cuaderno de bitácora del Consejo Técnico Escolar. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Antes de terminar este video, quiero recordarte que me sigas en mis redes sociales para que te puedas enterar de todo nuestro contenido y recordarte una vez más que para poder hacer un poco más dinámica y más concreta nuestra sesión de consejo técnico, a la hora que las docentes se conecten en videollamada, solo vamos a trabajar las actividades que se manejan en plenaria. Ellas de manera individual, previo a la sesión, tienen que contestar las actividades propias y organizarse en equipos para tener lista la información. Por lo tanto, tú como directivo debes de tener los materiales necesarios preparados a su alcance días antes para que podamos realizar estas sesiones de una mejor manera y poderles sacar mejor provecho. Muchísimas gracias, colegas. Espero que este video les haya servido. Hasta pronto.